Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en este Tríduo Pascual, en este Sábado Santo. Es el sábado del silencio, en que acompañamos sobre todo a nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. Ayer, Viernes Santo, lo hemos llevado hasta el sepulcro. Omano Ñandere Jaepe, Ayeva, nos trae la salvación, con todo lo que significa la cruz. Decíamos, llevar la cruz, es decir, nuestros sufrimientos, omía, la omanon baitiana, kusuwe oikwana umía hueyeva. Pero este es el momento de la reflexión. Operar en el sábado santo es el momento del silencio. Es el momento del recogimiento, porque ñajano y nacopujarepe. Vamos a comenzar con la primera partecita, queridos amigos, en este sábado a la noche, sábado de gloria, ñaneña mujer ayube, que es el lucernario, que es ñande. La bendición del fuego, la bendición de las velas, y así vamos llevando adelante nuestra procesión. Esta es la luz que ilumina el mundo, de Yara lleva. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasa por el sepulcro, pero ahora no está aquí, no está en el sepulcro. ¿Por qué buscan ustedes al que vive entre los muertos? La luz de Cristo, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Y esa es nuestra procesión, queridos hermanos, hasta comenzar la segunda partecita. Opebe entonces ñande yapota hagoanga ñahendumia lleva obeña bueno ñañamindu ummi, sobre uno de los elementos esenciales y fundamentales del canto de victoria y del anuncio de la resurrección. Opea beña era el pregón pascual, pregón pascual. Alégrese en el cielo el coro de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y por la victoria de un rey tan grande resuene la trompeta de la salvación. Alégrese también la tierra inundada de tanta luz, y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubría el mundo entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, adornada con los fulgores de una luz tan brillante, y resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Levanten el corazón, realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros, el Eterno Padre, la deuda de Adán, y borró con su sangre la sentencia del primer pecado. Estas son las fiestas pascuales en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche que sacaste de Egipto a nuestros padres, los hijos de Israel, y los hiciste pasar a pie por el mar rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo, arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos.
Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió victorioso de los abismos. Qué admirable es tu bondad con nosotros, qué inestimable la predilección de tu amor. Para rescatar al esclavo entregaste a tu propio Hijo. Pecado de Adán, ciertamente necesario, que fue borrado con la sangre de Cristo. Oh feliz culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Por eso, la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos. La noche verdaderamente dichosa en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. En esta noche de gracia recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio, hecho con cera de abejas. Por eso, te rogamos, Señor, que este cirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche, y aceptado por ti mismo como perfume agradable, se asocie a los astros del cielo. Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana, aquel lucero que no tiene ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que ha resucitado entre los muertos, brilla sereno para el género humano, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, este es el pregón pascual. Qué hermoso, queridos amigos, en este cántico, el añandella e añena. Aveñandella güero sapucay allá. Bueno, ¿por qué estamos buscando al que vive entre los muertos? Esta noche, queridos amigos, después de esta prolongada mañana que nosotros acompañamos a la Madre de Dios, acompañamos junto al sepulcro a una madre que lleva en el corazón. Le dedicamos el sábado santo, el sábado durante toda la mañana y la tarde, a una madre que está en el dolor, María, la dolorosa. Entonces, Huataina lleva hoy najendaijina por la muerte de su propio hijo. Pero esto significa para cada uno de nosotros, peñandeña ñandúa veía, lleva la yajesanojina, la ñande apeteveo y ñande yayucabe ñande la pisabe. Ñande apeteveo y ñande yaguerecojina muchas injusticias. Jaumía, nañande morendaya lleva. Nañan nenendai na ye kwai mo pala ya pita tamba e pala ya pota hamba isha pañandea ya pañaña ponuta ñe pipimo go aña de la pisacuera, sobre todo porque estamos en una indigencia o estamos en una situación difícil. Muchas veces pensamos como comunidad ya le con la idea lleva, pero recordemos, queridos amigos, que si queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos cambiar nuestra vida de cristianos y estar al servicio de los demás, tenemos que hacer únicamente como los santos. Y aquí está el ejemplo de una madre. Nahendaya lleva ñepun una ave, pero sin embargo después será una de las primeras que se reúne con los apóstoles. Se reunirán juntos esperando este momento de la resurrección. Y reunirse juntos significa, queridos hermanos, rezar, pedir, y sobre todo comenzar a proyectarse hacia adelante. Dice que María y los apóstoles se reunían siempre para rezar, para pedir a Dios que intervenga, pero ahora en la vida de cada uno de los miembros de esta comunidad. Así también tenemos a los santos, ¿verdad? Los santos, ¿qué es lo que hicieron, queridos amigos? Esta luz que nosotros acabamos de anunciar, este pregón de la Pascua, de la Resurrección, es la que caló hondamente en el corazón de nuestros santos. A operante que se acuerda lleva la imbarete, operante que se acuerda lleva la ujicuaya, lleva a oñemoicuay, y gato janguaisha entero vetea a ei, oñepuno hoja huecuericuera. Y ese es el verdadero cristiano, el alter Christi, el otro Cristo, el que se pone al frente, tendo taishanamo, pero para poder cambiar la historia de la humanidad. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental que nosotros tengamos en cuenta y que comencemos, ¿verdad?, ahora a poner en práctica. Los grandes cambios en la sociedad, a través de los grandes santos de nuestra sociedad, surgieron gracias a esta fuerza del Espíritu del resucitado en el corazón de ellos. Y aquí está el centro, ya es Agüeza, porque hay una luz que brilló en medio de la oscuridad.
Toda esta primera parte, queridos hermanos, que estuvimos haciendo, ¿verdad? Toda esta primera parte y llegar aquí a este momento y decir con el pregón pascual lo que el Señor mismo nos regala a todos para tener una sociedad mucho más justa. Nos llama a la alegría, y esa alegría que significa compromiso. La ñandé entonces de Yeikén bebé lleva. La ñandé aroriramo. Ñandé na ñandú no lleva peñan de llana hoy mejaña de día, es decir, el resucitado. Ciertamente que después va a ser imposible, ¿verdad? También nosotros traer resurrección entre nosotros. Va a ser imposible. Entonces por eso dice, alégrese, alégrese el cielo, los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios por la victoria de un rey tan grande, y resuene la trompeta de la salvación. Entero betea entonces ñande pues arorena entero betea ñajenduana entero betea ñande pues acuñana ñañe pues ñamba pues ayacue. Alégrese también la tierra inundada por tanta luz. Coaña, Yandeña y Mecuri, en medio de una oscuridad ante la muerte de un ser querido tan grande como es Jesús. Le acompañamos, sufrimos con Él, llevamos con Él la cruz. Pero hoy, queridos hermanos, cuando vemos que Cristo venció la muerte, que Cristo ha resucitado, lleva. Nos sentimos inundados por esta luz del resucitado. Cuando la luz de Cristo llegue al corazón, cuando nosotros tenemos la clarividencia, o sea, el video, ya lleva, ya esa pea. Jaupea entonces, ya ne apituite, ya lleva ya por una mañana, ya esa pea, ya por una vapo, ya por ya de la pisare. Pero cuando te imagina, ahí está. Entonces la alegría brillando con el resplandor del Rey Eterno. Y alégrese también nuestra Madre la Iglesia. Esa es la comunidad, porque entero de este año entero de este año peñan de la bisape. Una comunidad no va a resucitar ni va a crecer si es que nosotros nos damos cuenta y nos caminamos juntos. Iglesia, no podemos ser sectas, no podemos separarnos, tenemos que unirnos para poder llegar a una meta unidos en la unidad, de acuerdo al proyecto de Dios, al proyecto de salvación, de acuerdo a la redención que Él realizó en nuestras vidas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Día de la Pasión, en este Sábado Santo. La máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en este sábado santo, y ya estamos llegando en esta noche de gloria, es decir, sábado de gloria, Ñande Mbojera, y Ayepa Cupu y Jarepe, Ñande Upea, la Yahuerajata Ajina por delante. Vamos a escuchar una de las lecturas, es la lectura de el libro del Éxodo, es la tercera lectura que se nos presenta hoy en nuestra liturgia del Éxodo 14, versículos 15, hasta el capítulo 15, versículo 15, 1a. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas a que reanuden la marcha, y tú con el bastón en alto extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel del Señor que avanzaba al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar. Mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda, los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde las columnas de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de los carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate a favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios se habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Y ahí después continúa, queridos amigos, este salmo hermoso que justamente lo tenemos en el capítulo 15, es la continuación.
Aquí le encontramos nada más y nada menos que a la hermana de Moisés, es decir, a Miriam que canta las alabanzas a Dios. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Cantaré al Señor que hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por tu fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Y así continúa este canto maravilloso que nosotros encontramos en el Éxodo capítulo 15, que es la continuación, el cántico de Miriam. Si yo que el año de Yara y Sego Avejina es la fuerza del Señor. Anigena ya es catimor y los asagos y pemola lleva ya orilla asai beber. No, son los lenguajes literarios maravillosos para decirnos que Dios es el que dirige la historia. Ñande Yara la ñande petimogina lleva a la ñande Yara Avejina. Extiende tu callado, extiende tu bastón, extiende tu mano sobre el mar, que aquí las aguas se abrirán. Ya digo ya dentro de la simbología bíblica, el agua, el mar, significa siempre el mal. Ya cambia y miso de PL, ya cambia PL. Ya muy mar, mal. Pero sin embargo, queridos amigos, ¿cuál tendotágina lleva ojoa? Al comienzo nos falta la confianza necesaria para poder vencer al mar, es decir, al mal. A operar con la Moisés, entonces lleva allí ya bebé. Entre el mar rojo y el ejército, pero otro mal hay. O uñande con espadas y palos, vienen con sus carros y sus caballos allí. O bueno, de contra, hoy coñan de sándwich, coabe, entre el mar y el ejército del faraón. Pero upebe ñande yo que fuera de Shaina. Entonces clamamos al Señor y el Señor que escucha nuestra voz. Pero peago dice ina yepa la ñandeña ponuta ye pita soño de paya pota peñande yara ñande. Y aquí es donde Dios actúa en la medida en que nosotros también confiamos en la fuerza y en la gracia del Señor. Extiende tu callado. Ovea de este día y de Yara para que podamos vencer todo lo que es negativo, todo lo que es feo, todo lo que nosotros encontramos aquí delante de nosotros. Esta mañana de Yagüero Guatágina. Hemos comenzado en realidad el miércoles de ceniza, lo que ahora nosotros estamos encontrando como una victoria sobre el mal. Upe y de Yara de dale fuerza, ella pueden hacer allí, pese a de. Y ahí nos estaba diciendo, ¿verdad? En primer lugar, esa oración, es decir, ñande pues ñande ñandú ñande ñande yaro yeruya ñande. Opeu ñande catula ñande dale. Coanga, tenés que ser generoso. Ahí está la limosna. Limosna quiere decir ñande pues ñande cuaja ñandú ñande pisado y contenido. Pero ya ñande quere, pela ñande yo que ya vende quere oña. Y entonces damos ese paso de una sensibilidad para poder actuar con tantos hermanos nuestros. A esta de cobecha guayana si yo que fuera. Shendai cuaña de bandaña de aquí te oía lleva, no somos sensibles a la realidad de tantos hermanos nuestros que están ahí en esos semáforos y co la de semáforo, cuaña de calle, cuaña y co mercadito y co. Todos, ¿verdad? Ahí para ver cómo podemos sobrevivir. No estoy en contra de ellos, al contrario. Hasta admiro, ¿verdad?, esa fuerza que tienen para ponerse ahí y estar bajo el sol, la lluvia o lo que sea para poder ir adelante. Pero esa no es la dignidad del hombre. Nosotros en un país tan pequeño, tan pocos habitantes, con una riqueza tan grande, inmensa, que no podamos satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. Y ahí lo veas yo que fuera. Quiere decir que han este bebenda yareco y este hoy vete la o ya posemía la hipona. La icatú ya posema de peña came oreco, pero hay una estructura muy corrupta, una estructura que no nos deja gobernar, no nos deja organizar, no nos deja hacer bien las cosas. Si nosotros queremos hacer algo, estamos en la gente hipona, aponá, etcétera, y procura hacer, pero mi setereila ya pues. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos necesarios. La gente buena, de corazón bueno, que quiere ayudar, entonces
están sin recursos. Y los recursos verdaderamente que pertenecen a la res pública, es decir, que es de todos nosotros, están en manos de unos pocos ambiciosos y de unos pocos ladrones que no saben entonces absolutamente poner al servicio de la gente, del pueblo y de la nación. Oñemboyara, como si fuese suyo. Hágase la mandada, hágase la yacoabe, entonces ayapota la yaposea. Y así con esa corrupción, queridos hermanos, y con una prepotencia, ¿verdad? Con una prepotencia, que diga, tú y le llevamos a ver, esa es la realidad, queridos hermanos. Anabe, nos encontramos ante el mar y el faraón, y es el momento en el cual tenemos que confiar como Moisés, el tendotalle, es esa figura de esa persona que quiere, que ama a su pueblo y a su gente. Andas ahí ku ñañere y ante lleva ya esa ya ambas se pean y vivo cosa era pisar la pecha ¿verdad? No, sino que es alguien que verdaderamente sabe guiar, pero con la gracia de Dios. Y por una vez Moisés ahí, ¿verdad? Moisés entonces se encuentra ante la espada y la pared, pero después Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Queridos hermanos, necesitamos esa tierra seca donde todos podamos caminar juntos como nación, como iglesia, como hermanos. Oñondí pa lleva y gatos aguancha la yapó este gran pasaje contra el mal. El agua que no nos venza, sino que nosotros podamos vencer al mal juntos. Es una noche de resurrección. Tenemos que resucitar con Dios. Vamos a volver enseguida, queridos amigos, con más Ñande Yarañé en este día de la pasión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé en este día sábado santo, por una parte de la pasión, la mañana y la tarde, en espera de esta gloriosa resurrección.
sábado también de gloria. En las vísperas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se prolonga y se prolongará durante toda una semana hasta el segundo domingo de Pascua. Es decir, ya la octava ya de Shupeaye. Este evangelio de hoy, en esta noche, queridos hermanos, que ya es de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la tomamos del evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 24, del 1 al 12. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Queridos amigos, estamos ya en este sábado santo y estamos sobre todo en este sábado de gloria, esta noche. Esta lectura corresponde a la misa de la vigilia pascual en la noche santa. Aquí tenemos ya este episodio tan maravilloso, según San Lucas, lleva Peñandeña en Duaína, capítulo 24 del 1 al 12. El primer día de la semana. UPB en el primer día de la semana quiere decir, queridos amigos, es la fuerza de Dios que desde un inicio actúa. Desde el principio, Bereshit bara Elohim, o sea, desde el principio, en la cabeza de todo, se dice UPA. Aveñan de Yara, oye, Yakai Shupehina como el creador, la nueva existencia, es la nueva vida, en el principio, en el primer día. Bereshit Hayon sería entonces el primer día. En este primer día en que Cristo resurge como la luz del mundo. Qué lindo, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos que la fuerza de Dios está siempre al principio. Rosh quiere decir cabeza, lleva. En la cabeza de todo. El capítulo lleva el capo, el que está al frente de todos. Por eso, queridos amigos, nos vuelve a insistir en otro elemento que es al amanecer. Pero sin embargo es al amanecer. Porque la fuerza de Dios siempre nos quita de las tinieblas. Ñandeña Moñe Punua lleva Jueves Santo, el Trido Pascual. El viernes de dolor, de muerte, de angustia, de oscuridad. Pero Peña Moñe Punua Jueves Santo, justamente cuando le hemos traicionado al Señor. A pesar de que ahí se presenta, ¿verdad? Incluso durante toda esta semana fuimos viendo cómo le vamos traicionando al Señor. Y en el momento en que Judas también dice, mete la mano, toma del bocado, es decir, que somos nosotros quienes compartimos con Jesús, quien después lo traicionamos. Pero aún en medio de este camino de dificultades, Peñan de Yahweh Coajina, Yahweh Guataja, Yaha Peñan de Yaran, de Ñan de Atigri, Ari Yahweh Jaina, nuestros propios pecados. Peñan de Yaran, Bohue, Peñan de Engaipaco, Anga, Viernes Santo. Oyapo, Hañandella, Yapo, Gendiepe, Japecue, ¿verdad? El camino del dolor. Upe Curuzuñan de Yahweh Jaina, pero como comunidad, doña Ondiepa, porque Ñan de Yaicua, que a través de la cruz y a través del camino del Vía Crucis estamos haciendo que mueran todo lo que es negativo.
todo lo que no nos deja crecer, queridos hermanos, como hijos de Dios, como comunidad. A ver, entonces, lo primero y lo esencial después de hacer un camino de dolor, en el silencio y en la reflexión, porque sábado es para eso. Yaguapilla, calculaña, mañana, enduya, esa lleva. Apeña de apitu, uyeco, angañamindu, urireña, de ella es bueno, Señor. ¿Cuál será penaína? Me tengo que comprometer, tengo que hacer este camino, Señor, para poder llegar a lo esencial y lo fundamental de mi vida. Y entonces te presenta al amanecer. Este es un nuevo amanecer. Esto es, queridos hermanos, lo que nosotros necesitamos y queremos, el nuevo amanecer. Nosotros primero vamos al sepulcro, porque vamos pensando y diciendo que Cristo aún está en la tumba, está aún en el sepulcro. Pero sin embargo, nos encontramos que la piedra ha sido removida. Queridos amigos, tantas piedras en el camino que encontramos. Ya poseno pei por una mía lleva, ya yepitazo míramos, apea en todos los niveles, queridos hermanos. Sendañe yo solamente de la política, de los gobiernos, lo que sea, porque bebé esta bella y las piedras en el camino, pero encontramos en todas partes. Encontramos nuestras mismas comunidades eclesiales. Piedra en el camino. Pero sin embargo, hoy, queridos amigos, está vislumbrando esa luz al amanecer. Que es la luz, esta es la luz de Cristo, es decir, la luz de Cristo es la luz que ilumina nuestros senderos. Pero iluminar el sendero quiere decir iluminar ave, ñande chip, ña cambiana. Eso quiere decir la luz de Cristo que ilumina el corazón del hombre. Esa es nuestra fe, queridos amigos. Y esa vela que significa la generosidad, el desgaste, esa cera que se desgasta por los demás. Pero para que exista esa iluminación, el pábilo que justamente hace que nuestra fe continúe ardiendo. Recemos todos juntos, unidos en un canto, pero este es el canto de aleluya. Ese es el canto, queridos amigos, que nosotros deseamos y queremos para que podamos tener una sociedad justa. Que seamos más santos, que busquemos el camino y la imitación de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Se ha removido la piedra. El Señor nos ha quitado esta piedra de nuestro camino para que nosotros podamos encontrar el cuerpo de Cristo. Nosotros buscamos, pero tantas veces como estas mujeres que estaban pensando simplemente encontrar el cuerpo de Cristo en el sepulcro, no lo hallaron porque Cristo está resucitado. No entre los muertos, no en el cementerio, queridos amigos, el lugar de los huesos, cementerio, sino que en el lugar donde Cristo reina, en el trono, en el triunfo. Encuentran removida la piedra, pero al entrar no hallaron ya el cuerpo de Jesús. Porque no tienen esa fe. Es decir, no estaban esperando simplemente a un cuerpo, a un cadáver en el sepulcro. Sin embargo, estos dos hombres con vestiduras vislumbrantes le dicen a las mujeres que están llenos de temor: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ella lleva esta interrogación a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Por qué buscamos al que está vivo entre los muertos? ¿Creemos o no creemos? ¿O seguimos de la misma manera pensando que Cristo está en el sepulcro? Para muchos de nosotros creo que Jesús aún permanece en el sepulcro. Tenemos que entender que Cristo está vivo. Y en la medida en que nosotros entendemos por qué buscan entre los muertos al que está vivo, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea.
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellos que fueran de con acuña cuera y sabía lleva. Vamos a recordar las palabras del Señor. Anamnesis, anamnesis, recordar las palabras del Señor, que Él no está entre los muertos. Jesús vive. Entonces ya se cata con ahí. Peñan de yara oiko eja mola oiko hina coanga. Anaben. Nabutu ume de recobebe de rogapube en nuestra iglesia, en nuestra nación. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe en este día de la pasión del Señor. Jueves del silencio, sábado del silencio y también el sábado de la gloria y de la resurrección. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en este día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este día sábado, ya Guripeñe por un huepe ayepa, Peña Moñe con Ñande Ñeco, a nuestra reflexión, hablábamos sobre el momento del silencio. El sábado es el silencio y al mismo tiempo le dedicamos a nuestra Madre, a la Virgen. Ñande Guri lleva a María en este momento de dolor, la mamá que le recibe en sus brazos a Jesús, la dolorosa. Qué lindas imágenes y qué imagen más bella, por una parte, de ese amor maternal, del amor de la misericordia, pero al mismo tiempo del dolor y del sufrimiento. Tu sistema es algo, esta recorrida lleva a Sereno llevi, por ejemplo, para hacer los responsos. A la Janos y años te janguancia, por ejemplo, a un hijo joven. Y entonces, evidentemente, la lleva. El hombre normalmente parece que es un poco más fuerte en su expresión de dolor. Parece que él lo es capaz, lleva. Pero las cosillas hay gente. Entonces uno piensa profundamente. Pero ahora ubiquemos un poco en el sentido religioso, porque entonces humanos aguerente tal vez físicamente y me lleva un cajón, sino que cuántas madres, queridos hermanos, lloran por la muerte de un hijo o cambiar religión, por la muerte de un hijo maltratador, por la muerte de un hijo que está en los vicios, y Caú y Yapú está en la droga y está en cuantas cosas. Y también por la muerte, ciertamente, que llevamos una madre patria, porque patria viene de padres. Porque le estamos matando también a nuestra patria.
le estamos matando, ¿verdad? Entonces somos apátridas, es decir, no nos interesa la patria, no nos interesa la madre, no nos interesa nuestros padres. Bueno, aquí entonces hoy, en este sábado, es importante porque es el silencio de María. Opella la iglesia hoy al día sábado, sobre todo el horario de la mañana y de la tarde en que estamos en silencio en el momento del dolor. El dolor por estas situaciones y por esta realidad que vive la familia, que viven los hijos, que vive la patria, que vive la nación, que vive la política, que vive nuestra iglesia. Y entonces el silencio de María, entonces es decir, sensibilizarnos de la realidad que nosotros tenemos aquí frente a nosotros. El silencio de María tiene un fundamento bíblico profundo. Y entonces muchas veces como aceptan como protestante cuerla donde ellas nos induce y venían de sí, pero sin embargo es el sentido teológico que le da el verdadero y profundo sentido a nuestra propia vida y a nuestro propio caminar, porque entonces nos volvemos todos insensibles. Y la religión, queridos amigos, el religarnos a nuestra existencia para una verdadera conversión, lo primero que tenemos que ser es sensibles. Nañan de no lleva pe, ñan de situaciones no debe. Es decir, entonces, y no te sensibilizas ante la realidad que se está viviendo, ante la muerte que estamos produciendo, ciertamente, queridos hermanos, que después no va a haber ningún cambio. Por eso es que la iglesia insiste mucho en el silencio que nos tiene que llevar a vivir un sentimiento profundo. Pero, ñañangarecógena, queridos hermanos, en nuestra sociedad y en nuestra familia, anila el día sábado le volvamos en un día como común, normal, de aquí para allá. Entonces, andan ya putai ñañamindu umija y cuami venían de yara oyeruea ñande. Queridos amigos, ciertamente que en la tradición, es decir, en la transmisión de la fe, en tiempos mucho más atrás, un poco para nosotros y muchos seguramente que recordamos, se por lo menos se mitad, y algo bueno, ¿verdad? Pero recuerdo que, porque vivíamos luego en una ciudad mucho más aislada, yo Concepción Negro, de Concepción. Ahora en tiempo de la dictadura, mira, ni puente, ni ruta, ni evento que coya. Entonces vivíamos bastante encerrados, pero esa ciudad se volvió una gran familia. Rollo Cuapá, rollo Jaljú, etcétera, etcétera. Y la Semana Santa era impresionante cómo se vivía. La hora de abuela, mía, la hora de su mía. Entonces, no importaba ni jugar ni pelota, no jugar en baile. Era guapo, ganate, nada, pero, ni que ni acajatante, ni que baile, hoy en día, pues ya. La Jueves Santo, mía, ya, o Quimbama lleva la Viernes Santo, mía, gato, ni qué decir. A ver, entero de teatro año por saco, y marojoma, royapoma la Vía Cruz, y royapoma, royapama, royapoma la Tupaintú, etc. Y el sábado, queridos amigos, era un día de silencio. Aupea ha sido cuitado porque se la parroquia era hoy María Auxiliadora. Aupea entonces siempre este silencio de María que se hacía sentir. La mitad y cuál ahora ya reunió, bebé, nos endúa, ¿verdad? Una hermosa catequesis y después ese silencio en el que nos decían, bueno, ahora queridos chicos, vamos a hacer la práctica de llore. Se mandó a poner la paicuera, vaya a llore, salesiano cuera. Pejota venderoga, pero práctica mi, co aye, con anga beseta veja, pejota, quien hija pete. Ah, ven, doñemo, hay un maje de jugar. Imagínense cómo nos enseñaban, qué lindo que era. Royapó, llegó lo que no se mandó, ajala, o no, algunos la iña caja, taseina, tenaña, se estima, hoy yo enseguida, lo mitad y fuera. Y estábamos reunidos, ¿cuánto? Más de 1000 mitad y estábamos, ¿verdad? Tan de verdad. Y bueno, queridos amigos, estos recuerdos nos tienen que ayudar de nuevo para que podamos entender y saber cuál es nuestra realidad en la que nosotros nos encontramos. Peanagoy. De ahí en la silencio que jabe ni mente a sino que ñande ya huerajana pea peña de porque tú un veñan bojasa lleva ya guapuja ya calcular ya es ñande y ver nuestra realidad. Moro viva ya guatata ñene es un tiempo sagrado, es un tiempo de Dios, es el silencio de María.
Y el fundamento bíblico, queridos amigos, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se le presenta a nuestra madre, a María, como la figura silenciosa, la figura del silencio. Pero ciertamente en la teología ella es elocuente, porque a través de su silencio oñeñate, Eva, esto nosotros encontramos en San Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 19, San Lucas, capítulo 2, versículo 51. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Upea lleva en el momento famoso, ¿verdad? Cuando le pierden a Jesús en el templo y lo vuelven a encontrar. Upea y ella lleva, ve, y me bundia, entonces y sobre todo el meditar, el silencio, pero como decíamos, es un silencio elocuente. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Así es que, queridos amigos, aquí aparece en la descripción, en la narración, aparece algo demasiado lindo, ¿verdad? Simbalusa, la griego, ¿verdad? Y verbo, simbalusa. Va a decir, quiere decir justamente juntar, confrontar, comparar. Entonces, el silencio quiere decir que nosotros en ese silencio, Peñañamindu, lo que estamos haciendo es juntar todas las ideas, juntar todas las experiencias, Peñande, Yahuerecoja, Peñande, Yahuerecoja, Peñandere, Cobebe, lleva. Vais a ver caña de juntar, enviar, lleva, con envié, el juntar, enviar, peneñi ame, enviar, vendere, cobe, lleva, reya poeta. Confrontarse. De ahí entonces la revuelvo ante haber morir piriri por oro, sino que a ver confrontar, apea bien va la upesajina, apea bien va la upesajina. Y yo pienso, queridos hermanos, que el silencio entonces hoy necesitamos mucho más que antes, sobre todo en los que somos tendotalos, que estamos al frente de las instituciones, de la familia, de la nación. Vaya, hago las yegua, pues a calcular, hago las ina. En vez de que tengan la información. Y cuando la empresa tengan de negocio y puedan de negociar, como pueden entender la embatina, va, ella vaya a montar por una vez, de la bisacuera. No, aquí, queridos hermanos, hay que mirar la realidad. Enviarte, juntar, simbalusa, vea griego, da igual entender la griego, hagan entender mana. Vea dice enviarte, ejendú, ejesa, ella saca, ella esa pa, todo lo que vos quieras. Da igual va a ver, va inglés, francés, alemán, va vaya esta, y que todas muchas la entender, ve simbalusa griego, upea muy pesa la Biblia, pesa yihaiba, y eso quiere decir sobre todo confrontarse. Y quiere decir compararse a la realidad, compararse a lo que estamos viviendo. Y entonces compararse y hacer un análisis profundo. Entonces, no es, queridos hermanos, simplemente una memoria pasiva, quedarse mirando y luego no me moleste mosquito, ¿verdad? Una pena guasui porque es una forma pasiva. Sino que indica una actividad muy profunda en el sentido hermenéutico, vea y cuana, vea griego, vea o una palabra hermenéutico. Hermenéutico quiere decir que es el que es capaz de interpretar su realidad. Vea ese es hermenéutico. Ya esa, ñamaña, jaupe veñan de ya esa. Va a ir la upesa, va a ir la ñanda, pues te me la campesino buena sin tierra, pues va a ir. Entonces, igual puede calcular en mañana, es sumar, es restar. Va a ir la ñanda, pues te va a llevar la indígena. La continuamente hubo una vez calle artiga, área, ñamgatu, oye, cuayo bebé, como es en tu radio, y la, y director, cuera, de militar, pues ya se ve de ahí. Entonces, hoy para hoy, yoga, no reuní 6 en día, no enduce yo, oye. Además, esa guada director, porque son la yare, va la de dirigita, lleva. Y así entonces, queridos amigos, tenemos que entender, saber, conocer. Esta es la hermenéutica. Parece que cuando ella vota la de interpretación, la de hindú y no ande y cuál no va para lo igual.
Y esto, queridos hermanos, sobre todo en nuestra vida espiritual. Ese amigo ñandeña cambiate allá, bueno, yo soy pecador o yo necesito cambiar. La de guapino de calcula. Sábado Santo, queridos hermanos, es un día que nos prepara de una verdadera hermenéutica. Upea dice el silencio de María. Upea la iglesia ñandene no ñande atoña y ñande pedagógicamente si yo que fuera pe guapo calcula, pero y cómo va pues santo, generosidad, donación, lavatorio de los pies. Viernes Santo pe shamanigo. Vaya papel ñande yara ñandera ñandera jujape o mano curusure ora jape curusu. Opera con ñande ñañe sunguri no debe allá por la tupain tu ayupa. Tupañe tu ese gobierno. Tu ñande yara es el único día en que nosotros verdaderamente adoramos la cruz por la que ha sido redimido el mundo. Entonces, queridos hermanos, nos da ahora, después de estos momentos tan duros, difíciles y profundos, entonces nos da el tiempo del Sábado Santo. Ya pues jamás ya calcula. Entonces, por eso, María, queridos hermanos, hoy que nos acompaña en este Sábado Santo, integra justamente todos estos signos dispersos que nosotros tenemos en este caminar de la vida cristiana. Y de esta manera, nosotros somos capaces, sin balusa, juntar, sin balusa, confrontarnos, sin balusa, entonces aquí comparar nuestro caminar. Ñandereko, ñandeña mañana, bate coba, ya llevo bonaba, ña compara, regresa, pea y pona, pea y va ahí, pea y pona vende, más pea y va y vende más. Entonces, ñambo, ¿qué tal la iba ahí? Ya güerutas allá está, pea se allá posee la serecoebe. Entonces, queridos hermanos, este verbo tan importante, griego memina, sin balusa, pero ya cuando va se peña de nieve, lleva, embate, muy frente a frente, eñe compara. Y bueno, desde aquí, queridos amigos, podemos entender que solamente con este ejercicio podemos después interpretar y saber cuál es el camino de nuestra vida. Entonces venían de decir María, porque a María se le presenta aquí, en esta lectura sapiencial, porque todavía tenéis lectura sapiencial. Esta es la lectura del sabio. ¿Quién es el sabio? El sabio es aquel que se sienta a meditar, a pensar, a conocer, a juntar los datos, a observar, a reflexionar, a comparar y después sacar una conclusión. Había la sabiosina. Entonces, por eso que necesitamos la quietud. Necesitamos el silencio de María, justamente. El silencio de María, entonces, queridos amigos, significa para nosotros ese momento de reflexión donde nosotros desde allí vamos a poder entender la revelación de Dios. Baisha va peñan de yara oye cuacañande, baisha va peñan de yara oñeme eñan de vejina. El silencio de María. ¿Saben, queridos amigos, cómo concibió María? Justamente por la escucha. El ángel Gabar, alégrate María, y justamente María, escuchando la palabra de Dios, concibe en su seno virginal al Hijo de Dios. Porque Shama Israel, Shama significa escuchar y al mismo tiempo significa obedecer. Estamos en este Sábado Santo, el sábado del silencio. Acompañamos a nuestra madre en el dolor, pero nos preparamos, como también hemos leído la palabra de Dios, la luz del mundo que nos salva, la luz del mundo que nos ilumina, la luz del mundo que nos hace tomar un nuevo camino. Ya lleve que naja ñañamindo ugena lleva peñan de yarañe eru vive. Queridos amigos, les dejo entonces la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más ñande yara ñe. Con esto concluimos nuestro programa ñande yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.